¿No está Adam? ¿No les ha mandado mensaje? Se durmió Adam. Muy bien, vamos a ver entonces influenza. ¿A quién le toca influenza? Miriam. Sí, estoy cargando en la presentación. ¿Sí entendió el boletín de epidemiología? Disculpe, El perdón, estaba boletín de buscando. epidemiología. Cuando llegue epidemiología les voy a mostrar a todos cómo se maneja el boletín de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Ok. Mm, Hoy. Ah, ok. Ay, qué oso. Ya pueden ver mi pantalla. En eso estamos. Ahora sí, ¿Ya? Ah, ok, ok. ahora sí. Sí. Vamos, póngala en modo de presentación, por favor. Sí, ya está. Acabo de poner, solo va a tardar un poquito. Sí, tarda un poquito, sí. Bueno, esto de... Buenos días. Yo les voy a presentar lo que es influenza. Em, bueno, pues vamos a empezar. Pues, bueno, la clasificación etiológica, pues nos menciona que de las enfermedades respiratorias, pues no es muy práctica, ¿no? Porque hay muchas correlaciones clínicas entre las enfermedades respiratorias superiores. Entonces dicen que no es, o sea, no hay como que una clasificación etiológica en sí, ¿no? Porque pues un mismo cuadro clínico puede ser por diferentes microorganismos o así. Bueno, y pues con respecto al comportamiento de la enfermedad, pues generalmente se da en los meses de invierno. Sobre todo el libro nos menciona de que en las zonas de lugares templados puede haber o sea, una mayor predisposición de que se dé en épocas de invierno, pero pues puede haber epidemias pues alrededor de las estaciones, ¿no? Bueno, pues con respecto a las características de la influenza en sí, ¿no? Las infecciones en las vías respiratorias generalmente son 85 o más por ciento virales y únicamente el 15% o menos son bacterianas. Ay, no carga. ¿Cargó? Ah, cargó. Ah, ya cambié. Están Con viendo la calma, primera, ¿verdad? calma, con calma. Estamos viendo la Deberían. primera. Sí. Sí, y se trabó porque yo estoy viendo la... Mm, Sí, así. Con calma, en lo que lo arregla. ¿Por qué es un Sí. problema el grupo? ¿Por qué son un problema las enfermedades respiratorias altas? Y bueno, también las bajas, pero en este caso estamos con las altas. Ya vemos que la problemática de las bajas va a ser un poquito diferente. Porque la gran mayoría, muchas enfermedades eh, tienen como periodo prodrómico manifestaciones respiratorias. Cuando veamos, por ejemplo, las enfermedades infecciosas exantemáticas, vamos a ver que sarampión, rubiola, en menor grado varicela, zóster, empiezan con datos respiratorios, con dolor de garganta, rinorrea hialina, tos, y después pasa a una fase de estado de la enfermedad, el periodo de estado, donde ya podemos hacer el diagnóstico diferencial entre una enfermedad respiratoria alta primaria y una enfermedad sistémica como sería el sarampión y la rubiola. Entonces, en un principio, muchas enfermedades cuando inician, si su puerta de entrada es el aparato respiratorio, habitualmente las manifestaciones son respiratorias. ¿Sí? Y después, pues veremos los otros datos propios de la enfermedad. Entonces, esa es una dificultad este,
muy importante para el diagnóstico que hay que considerarla. En el caso de la influenza y otras enfermedades virales o bacterianas empiezan prácticamente igual. Y son detalles en la severidad de la enfermedad, en los síntomas y en el momento epidemiológico, lo que nos orientan a pensar en una cosa o en otra, y lo que hace que tomemos decisiones respecto al diagnóstico etiológico para hacerle una y otra cosa. El ejemplo es lo que estamos viviendo hoy, cuando alguien empieza con fiebre, dolor de garganta, tos, estornudos y congestión nasal, lo primero que se nos ocurre ahorita es que se trate de una enfermedad, una infección por coronavirus. ¿Y cómo vamos a saber si es una infección por coronavirus o no? Bueno, pues tenemos que echar mano de las herramientas diagnósticas. Ahorita en nuestro estado se viene un problema porque ya estamos entrando, estamos muy cerca a la época de influenza, que es diciembre, y se van a montar entonces dos enfermedades que desde el punto de vista clínico se parecen mucho. Y vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial a través de pruebas de laboratorio, porque prácticamente es imposible hacer el diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico. Todo se quedaría en una creencia, ¿no? Y así, bueno, cuando veamos faringoamigdalitis bacteriana, vamos a ver con qué datos sospechar en bacteriana y qué hacer. Entonces, lo fundamental en estas enfermedades respiratorias es diferenciar de aquellas que pueden tener un comportamiento más grave, aquellas que tienen un tratamiento específico, como es el caso de influenza, y aquellas en las que no tendríamos que hacer absolutamente nada, porque hacer algo implicaría someter al paciente a un riesgo o incluso el riesgo de complicaciones, ¿no? Bien, entonces eso es lo que nos dijo María Esther en su primera diapositiva cuando dijo que los datos, que la clasificación no ayuda mucho. Y más bien no es la clasificación, sino los datos que acompañan a estas enfermedades respiratorias que son similares. Adelante, María Esther. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya la El vemos. Sí, ya la PDF. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, pues continuando con la explicación, pues otro dato importante es de que la influencia pertenece al grupo de los ortomixovirus. Pues estos tienen una característica de que tienen una envoltura y un genoma de ácido ribonucleico segmentado en sentido negativo. Esto es lo que va a facilitar su mutación. Sobre todo, bueno, ahorita les voy a explicar más, pero sobre todo para el serotipo A. Bueno, pues va a tener tres serotipos principales. ¿No? El B es pues el más estable, es el que generalmente, bueno, no voy a generalizar, pero pues es el que casi no muta tanto como el A, y el C es el que generalmente no causa enfermedades en los humanos, sino que tiene mayor de prevalencia en los animales, y pues ya el A, el tipo A, es el que pues tiene mayor virulencia, el mayor de grado de infección, y pues es el más problemático para las personas, ¿no? Bueno, pues hablando de ya los virus A y B, pues bueno, la influencia va a tener la hemaglutinina, que esta va a ser la proteína literal de adhesión. O sea, esta va a ser como que el eje principal para la influencia, porque pues ahorita, influenza, perdón, pues ahorita se los voy a explicar, pero pues va a ser, básicamente, pues va a ser el pegamento, y va a ser el que cambie va a acidificar a las células y va a poder hacer que se implante y que se fusione. Y también va a hacer que sus virus, o sea, sus metabolitos del virus van a hacer que se activen. Esta es como que la más importante para que se dé, pues ya la enfermedad. Y bueno, pues estos van a transcribirse y replicarse en los núcleos de sus células diana, pero se van a ensamblar y salir por la membrana de citoplasmática. Lo voy a explicar un poco más adelante, pero pues va a ser importante porque cuando los virus se crean, o sea, los virioles, no Viriones. están, viriones, perdón, viriones, no están completamente activos, sino que necesitan a la
hemaglutinina para que se activen. O sea, necesitan el apoyo de esta para que ya se activen y o sea, se pueda ver los síntomas de esta enfermedad en sí. Me pone la Esto anterior. de igual. Cuando termine me pone la anterior, por favor. ¿Sí? Ah, ok, ok. Bueno, pues igual nos mencionan que la amantadina y la rimantadina van a inhibir a la proteína M2 de la influenza. Esta proteína M2 va a ser em, como lead, o sea, una proteína importante para que la envoltura se quite y se acidifique lo de adentro del virus. Bueno, y pues, por ejemplo, el zanamivir y oseltamivir van a inhibir neurominasa. Esta neurominasa, igual que la hemaglutinina, es importante porque esta igual va a hacer que se fije y va a hacer que se dé el anclaje entre pues la célula del cuerpo y ya el virus de la influenza. Bueno, pues como mencioné, esta clasificación de virus va a tener un genoma segmentado y junto con que su especificidad es negativa del RNA, va a hacer que sea muy rápida, o sea, va a facilitar que se den muchas mutaciones y por eso tenga diferentes tipos. Y pues bueno, el virus de la gripe A pues va a infectar a los seres humanos, a los mamíferos y a las aves. Ah, ok, perdón. Acá está. Póngame la anterior, por favor. Ya le puse la anterior. Bien. Ah, A ver, en esta es que diapositiva, todavía no carga. sí, no está la anterior. Yo todavía sigo viendo la. No, no está es que sí, ustedes siguen viendo esta, pero yo estoy viendo esta. Mm. Esperamos un ratito. Bien, eh, en la diapositiva, aquí está la diapositiva anterior. En esta diapositiva nos están señalando que los virus de la influenza se clasifican en tres grupos, ¿sí? Que son el A, el B y el C, de los cuales los que tienen importancia médica son el A y el B. También nos dijeron que el virus es un ortomixovirus, ¿sí? Que tiene una genoma de ácido ribonucleico ARN segmentado en sentido negativo, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es la importancia de saber esto? A ver, ¿quién me dice? Importancia de aplicación clínica. ¿Quién dice yo? A ver, el número 8 de la lista. Ah, qué puntería tengo, Santiago. ¿Me repite la pregunta, doctor? ¿Y No cuál es la entendí muy bien. importancia de esa diapositiva que nos tienen puesto, que ahorita ya no la veo? Ya está fuera, ¿sí? Donde nos dicen que existen tres tipos de virus, el A, el B y el C, dos son de importancia clínica, y que el virus es un ortomixovirus de ARN. ¿Qué aplicación clínica tendría esto, Santiago? Pues en primera instancia, el ser un virus de ARN significa que muta con gran rapidez, ya que tiene una estructura reactiva inestable, ¿Ah? y Esa eso es una nos importancia. lleva a ¿Y sus serotipos. qué importancia tiene que mute con gran rapidez? Eso significa que pueden haber diversos subtipos del virus, como más adelante debería explicar Miriam, de que, por ejemplo, va a depender de la hemaglutinina y de la neuraminidasa para definir las características del virus y puede mutar según el lugar donde se ubica. Por eso existe influencia estacional, porque muta con rapidez a ser un virus de ARN. Eso es correcto, Santiago. Entonces tú ya nos dijiste dos cosas que vale la pena señalar. Saber que tiene dos componentes, sí, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son componentes esenciales para clasificar los serotipos del virus, ¿sí? Ya ven que el virus, sobre todo el tipo A, ya ven que la clasificación nos dice son H1N1, pues esa H1 es hemaglutinina 1,
N1 neuraminidasa 1. ¿Sí? Y que mutan muy rápido, por lo tanto, cada año podemos tener cepas diferentes. Y eso implica que la vacuna que nos pusieron el año anterior probablemente tenga poca utilidad para el año presente o para el año que viene, por estas dos cosas que ya nos dijo Santiago. Entonces, esos son puntos relevantes que hay que considerar y que son de aplicación clínica inmediata para tomar decisiones terapéuticas o para tomar decisiones de vacunación a la población. Y esa es una razón por la que cada año, a partir de octubre, se tiene que lanzar una campaña de vacunación, ¿sí? Intentan, con una vacuna en la que se intentó adivinar o prever cuál es la cepa que estaría circulando en el momento del brote esperado en los meses fríos del año, ¿sí? Muy bien. Pase la siguiente, por favor. No se ha puesto. Yo ya la estoy viendo. No, si usted Bueno, está viendo, no la pues, mueva, nada más hay que esperar ok. que se mueva, ¿no? Bueno, pues ahorita les voy a explicar la fisiopatología subcelular de la influenza. Esto de, como les mencionaba, la hemaglutinina es la responsable de unir al receptor, mientras que la neurominasa es la capaz de romper el ácido sálico a las, creo que salicílico, a las Ciálico, ciálico, ciálico. siálico, Salicílico es la perdón, aspirina, hay un ¿sí? error. Sí, sálico, se me confundía. Bueno, de las glicoproteínas celulares. Esta va a ser la capaz, o sea, la neuroamidasa de ya liberar el virus a la superficie celular. Bueno, pues después de esto se va por endocitosis, se va a internalizar y esto va a ser dependiente de la hemaglutinina, porque como les había mencionado, va a acidificar a la vesícula y si no se acidifica, no se puede activar el virus. Bueno, pues ya después, hablando del canal proteico M2, que es el que les había mencionado anteriormente, que es dependiente del pH del medio. Es decir, que si no se acidificaba, este no se podía activar. O sea, este no iba a hacer nada. Y bueno, ya después eso va a provocar que ya se haga ay, se me olvidó. Que las riboproteínas, ribonucleoproteínas, esto de entren. Y ya la M1 va a ser el soporte estructural del virus que se la rodea. Y bueno, pues cada polimerasa asociada a cada ribonucleoproteína, pues va a ser la que genere esto de... Ay, no, se está yendo mi internet. Bueno, se generen las copias y eso va a ser la transcripción que es esencial para continuar la infección. O sea, va a ser el primer paso importante para que ya se den los RNPS complementarios para que ya sean, o sea, van a ser estructuralmente similares a sus padres, o sea, a sus padres, pero van a tener una polaridad positiva, que esto va a hacer que se hagan las réplicas y todo eso. Bueno, pues la diapositiva. Bueno, pues después de esto, pues estas hijas que se generaron por replicación van a ser exportadas desde el núcleo al citoplasma celular. Y esto va a hacer que estos viriones ya sean infecciosos cuando son activados esto de, ah, por la hemaglutinina. Y pues ya después, pues van a hacer una fusión entre las membranas. O sea, ya se van a hacer infecciosas. Y bueno, pues estas van a ser procesadas por las proteasas ubicuas y el virus se va a replicar en cualquier tipo celular. Y es por eso que puede propagarse a distintos tejidos. Una nota que puse es de que los virus tipo A van a tener una proteína NS1 que se va a unir al RNA de doble cadena y va a modular la replicación
viral. Y esta tiene, o sea, tiene más ventajas sobre la B y la C porque va a bloquear la respuesta celular de la infección mediante un interferón, ¿no? Que es el PB1F2, que va a modular la apoptosis como secuencia de infección. Y pues esto igual la va a volver más grave que tanto el tipo B. Bueno, pues resumiendo todo lo que les dije, eh, el virus de la influenza es trópico para la expresan residuos de ácido ciálico, porque van a contener glucoproteínas, donde esta proteína de unión, o sea, la hemaglutinina, se va a enlazar en su receptor y el virión se va a internalizar dentro de una vacuola endosómica y la membrana de la envoltura viral se va a funcionar con la membrana de la vacuola endosómica. Muy, muy bien, Bueno, Miriam. Entonces, en resumidas cuentas, nos acaba de decir cómo el virus entra, se fija, entra y se replica en el interior de la célula. Y nos dijo también que su mecanismo de daño es ocasionar la muerte celular programada, adelantar la muerte celular programada de muchas células, pero tienen un tropismo y el tropismo son las células de la vía respiratoria, ¿sí? A ver, entonces con base a esto, y para que no se nos olvide, a ver, David Medina, dos utilidades clínicas de este conocimiento, del saber cómo se fija el virus, cómo entra, cómo se replica, cómo causa daño. Algún parte del daño es mediado por la respuesta inmune también, ¿eh? Eso es importante. ¿Cuáles serían dos aplicaciones de la práctica clínica este conocimiento? Para la fabricación de lo que son los antivirales, por ejemplo. Perfecto, sí, exactamente. Ya vimos que ya nos mostraron allá, ya estaba dicha cuál era una de las utilidades. Síguele. ¿Cómo le hacemos respecto a los antivirales? Tenemos dos grupos, ¿no? Sí, los Los que inhiben. inhibidores de proteasas. Ajá. Y había un grupo que mencionaba que ya estaba en desuso, que creo que eran inhibidores de la proteína M2. Ajá. Oye, no quiero que me digas el detalle. Lo que me estás diciendo es correcto. El conocimiento de cómo se fija, dónde se fija, qué requiere para desnudarse y empezar su réplica viral, es la base del tratamiento de esta enfermedad, ¿sí? Y ahí en una de las diapositivas nos mostraron de dos grupos de medicamentos, uno que tienen su efecto a nivel de las hemaglutininas, que es la ribavirina y la rimantadina, ¿sí? Y los otros que son los de elección, y lo vamos a ver al final, para el tratamiento de la influenza, que tienen su efecto a través de la neuraminidasa, que es la que se necesita para que el virus se desenvuelva y empiece su réplica viral. Como quiera que sea cualquiera de esos dos medicamentos, lo que tratan de impedir, los primeros es de que ingresen a la célula, y si no ingresa a la célula, pues no hay réplica viral. Y los segundos es que si ingresó a la célula, a pesar de eso, no puede iniciar su réplica viral, ¿sí? Esa es una aplicación. ¿Cuál sería otra? Si nos dicen que tienen unas proteínas, que tienen NH1, que tienen hemaglutininas, ya lo dije hace un ratito. Para el diagnóstico, Él nos serviría exactamente, ¿no? Para el diagnóstico. Conociendo los elementos o los antígenos del virus, nos permite hacer el diagnóstico y también nos permite preparar las vacunas que van a venir cada año. Entonces serían
aplicaciones clínicas de este conocimiento que de entrada parecería que no serviría para mucho, pero no. Esa es la base de muchas cosas. Adelante. Es igual, el libro nos menciona que pues va a tener, por estas cosas de que tiene mucha facilidad para mutar y para cambiarse, pues va a tener un potencial pandémico. ¿Por qué? Bueno, pues nos menciona que va a tener esto de dos cambios genéticos, ¿no? Uno que se va a conocer como el deslizamiento antígeno, que va a ser el drift, que esto va a ser una acumulación de mutaciones de los genes que se transcriben para estas proteínas, mientras que los otros, que son los como que los más problemáticos, por así decir, va a ser el salto antigénico, que va a ser el shift, que esta va a ser un cambio radical. O sea, es decir, que va a ser, como usted había mencionado, la influenza AH1N1 significa porque la hemaglutinina es tipo 1 y la neurominidasa es tipo 1, ¿no? Entonces, este shift nos habla de que puede haber un cambio entre estas proteínas, lo que va a hacer que, pues bueno, van a ser los dos mecanismos de variaciones genéticas. El primero es de que va a ser un fenómeno de reabsorción, o sea, va a ser un intercambio genético entre un virus de origen de influenza no humano y uno tipo humano. Para que mediante la infección simultánea de ambos virus en un ser humano o en un huésped mamífero intermediario como el cerdo. Esto, pues, es como lo que pasó con lo del COVID, ¿no? De que nosotros tuvimos un intermediario y ya después, pues, el consumo de ese intermediario nos dio ya el COVID. Y pues eso nos hizo de que un virus que no era humano, pues se convierta en humano, ¿no? Y pues igual hay otro proceso, pero este es más gradual, que son adaptativas mediante la replicación en sucesivas infecciones humanas, ¿no? Que le da más facilidad para pues unirse a nuestras células. Bueno, y pues aquí les muestro una tablita porque para ejemplificar pues los casos de influencia y las defunciones, ¿no? La mortalidad. Como se puede ver, no es mucha, pero pues sí, sí es importante, ¿no? Y se puede notar que pues hay picos, hay altas y bajas en el número de contagios. Por ejemplo, en 2010 pues eran 3.029, mientras que en el 2018-2019 eran 5.899. Pero no se puede decir que está aumentando o bajando porque en los años pues varía mucho. Estas son de un boletín de epidemiología que encontré, no son del libro. Ahorita les voy a mostrar el del libro. Y bueno, como pueden ver aquí, estos son los casos de influencia. Por ejemplo, es lo que había mencionado el maestro, el influenza A H3N2, ¿no? Es un tipo, mientras que la influenza B, mientras que la influenza A H1N1, y pues en general es eso. Y pues esta es la según las entidades federativas. Como pueden ver, la que les señalé es la de Yucatán y que pueden ver de cuántos casos tuvimos y cuántas defunciones. Y bueno, esta es la que el Kumate, la tabla del Kumate que nos presenta. Este es de la edición 18. Y pues pueden ver cómo los picos, pues sí varían. No se puede decir que tiene una magnitud de contagio ascendente o descendente, sino de que pues va variando dependiendo del año y dependiendo de la mutación que haya tenido el virus ese año. Y por ejemplo, nos hacía mucho recalco en el año 2009, que fue fue la pandemia que se generó, como les había dicho, pues como este virus es muy mutable, pues tuvo una relevancia muy importante porque han habido varias pandemias. La más reciente es la del 2009, ¿no? Que pues tal vez algunos no recuerden o tal vez sí, pero fue cuando pues a veces se cancelaban clases y cosas así por lo mismo de que era un virus muy
muy contagioso. Regreses, Bueno, regreses, pues, ay, regreses un poquito a esta diapositiva anterior. ¿Sí? ah, Bien, lo que ah, estamos viendo acá, bueno, en estas últimas diapositivas lo que vimos es el comportamiento de la influenza y básicamente de la influenza tipo A. Como bien nos dice Miriam, en el 2009 tuvimos un brote de una nueva cepa de influenza, o sea, dio un salto, un shift el virus y cambió su hemaglutinina y su neuraminidasa y esperábamos que esa cepa fuera una cepa muy letal, tan letal como la que ocurrió en España muchos años antes, la fiebre española que mató a muchas personas, ¿sí? Debido a ese salto. Afortunadamente no fue lo que esperábamos. ¿Sí? Se presentaron muchos casos a lo largo de toda la República, ¿sí? Pero la letalidad no fue tan grave como la esperábamos, pero tampoco despreciable, ¿sí? Quizá por ese tiempo lo que estábamos esperando era, era un brote similar al que estamos viendo ahorita con coronavirus, donde su capacidad de contagio fuera muy alta, que sí la era sí lo era esa cepa, pero su letalidad no era tan alta como la que tenemos ahorita con el coronavirus, ¿no? Nos fue bien, entre comillas. Y desde 2009 esa cepa H1N1 se quedó como una cepa estacional. Cada año vemos cepas de H1N1 circulando por acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace que no haya un brote como lo tuvimos en el 2009? Pues porque buena proporción de la población ya tiene anticuerpos específicos contra esa cepa y lo que vemos son casos leves o ya no vemos el número de casos como lo vimos cuando debutó en el 2009. Entonces, el conocimiento de estos saltos que hace el virus, ¿sí? De estas mutaciones pequeñas o grandes, es lo que nosotros vamos viendo a lo largo de todo el año y tratando de prever qué es lo que nos va a llegar el siguiente para diseñar una vacuna específica para ese año. Eso es muy importante. Bien, nos falta ver, la estadística está completa, pero nos faltaría ver cuál es el comportamiento de la estadística de este año. Entonces voy a quitar, no quite su diapositiva, por favor, miren, yo voy a compartir mi pantalla para ponerles el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, que es el que quiero que esté siempre en la última diapositiva de la presentación, porque nos habla de cuál es el comportamiento de la enfermedad en lo que va del año. Les voy a compartir mi pantalla, no quite la de usted, después la dejamos, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Es un PDF donde si se dan cuenta a la derecha hice una búsqueda para no estar revisando uno por uno y me lleva a la enfermedad que estoy tratando de ver cuál es su comportamiento. Ahí arriba el cuadro dice que son los casos por entidad federativa. Del lado izquierdo tenemos todas las entidades federativas de la República. De las enfermedades prevenibles por la vacunación hasta la semana epidemiológica 39 de 2020. O sea, es prácticamente unas semanas antes de la semana que estamos ahorita, porque siempre hay un retardo entre 2, 3 semanas epidemiológicas porque hay que procesar la información. Entonces, ese es el último reporte, lo acabo de bajar, lo bajé y ahorita les muestro de dónde lo bajé una vez que veamos de lo que se trata. Y lo que vamos a ver aquí es que tenemos de este lado la columna de influenza, ¿sí? Y la primera parte de la columna de influenza es 2020 y la última parte de la columna de influenza es 2019. Y aquí estamos viendo los casos que ocurrieron en la semana epidemiológica del reporte. O sea, ¿cuántos casos hubo en la semana 39? Luego lo que estamos viendo es cuántos casos ha habido en las 39 semanas acumuladas diferenciadas por género. Y luego cuántos casos hubo en la semana epidemiológica 39
del año, el acumulado a 39 semanas del año anterior. Esto nos va a permitir ver si hay más y si hay menos. Entonces, lo que tenemos aquí son los estados y podemos ver, vamos bajando despacito, esta columna que está aquí, ¿sí? Que prácticamente en ningún estado, en la semana 39, se han reportado casos de influenza. En la semana 39. Pero si nos vamos en el acumulado, ¿sí? Vemos que ya hay casos reportados. Y por ejemplo, vemos aquí el estado, la Ciudad de México, que siempre es la que tiene mucho, porque ahí está la buena parte de la población, que hay 450 casos en lo que va del año, ¿sí? Luego aquí vemos también que hay como 300 en Coahuila, ¿sí? Luego nosotros hay menos, alrededor de 100, 150, ¿sí? Aquí hay otros, en San Luis Potosí, vean cómo hay 241 más 185, son casi 400, 400 y cacho. Y nos vamos a Yucatán, ¿sí? Aquí estamos nosotros en Yucatán. En lo que va de la semana no ha habido reportes, ¿sí? En los 39 semanas que está reportando el boletín, se han reportado, estos son varones, 11 varones y 8 mujeres, lo que hace un total de 19 casos, ¿sí? Y para el año pasado, en 39 semanas, ya se habían reportado 104 casos. Entonces, si uno hace un análisis de lo que estamos viendo, así de una manera ligera, podríamos decir que este año ha habido menos casos de influenza en Yucatán que el año pasado en las 39 semanas. Eso podría ser verdad y podría no serlo, ¿sí? ¿Por qué podría ser verdad? Bueno, porque estamos viendo el reporte, ¿no? Pero ¿por qué no podría no serlo? Porque tal vez algunos casos los estemos etiquetando mal si no hacemos la prueba diagnóstica. O sea, algunos casos probablemente sean de influenza y los estemos diagnosticando como coronavirus, ¿sí? Entonces, esta tabla es sujeta de su análisis, pero en términos generales, cuando la vemos, podríamos decir que este año el país no ha tenido un problema de influenza. Si se dan cuenta, al final tenemos los totales y los totales son prácticamente son 5.000 aquí en lo que ha acumulado del año contra 5.500 en lo que se acumuló en la misma semana en la República Mexicana. Entonces es muy importante que me pongan esta tabla porque con esta tabla podemos ver cuál es el comportamiento de algunas enfermedades en nuestro estado y en la República Mexicana, ¿sí? Para algunas enfermedades pues no hay reporte y no la vamos a tener, pero para la gran mayoría sí la tenemos, ¿no? Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta con la interpretación de la tabla? Bien, sigamos entonces. Vuélvanos a poner su presentación. Ya lo pueden ver, ¿no? Bueno, Ah, pues con respecto al cuadro clínico de la influenza, van a haber dos tipos de síntomas y signos, ¿no? Pero cabe recalcar que como pues como el coronavirus, pues no todas los casos de influenza van a ser iguales, ¿no? Van a depender mucho sobre la edad y sobre el sistema inmunológico, pues, del paciente, ¿no? Y bueno, en el local, los síntomas locales va a haber odinofagia y ardor traqueal. En diapositivas posteriores les voy a explicar, pero el ardor traqueal es uno de los síntomas más, más representativos, ¿no? Que nos van a ayudar al diagnóstico diferencial. Bueno, y pues como otros, va a haber cefaleas, mialgias y artralgias. Las mialgias y las artralgias no van a ser muy representativas, pero igual nos van a ayudar mucho al diagnóstico diferencial.
Bueno, y por ejemplo, les puse de que mencionaba que igual en niños se observa con mucha frecuencia que náuseas, vómitos y diarreas, ¿no? Al inicio de la enfermedad. Y esto es poco frecuente en la sintomatología de los adultos. Bueno, pues generalmente el comienzo de los síntomas es muy brusco, ¿no? Va a haber un periodo de latencia relativamente corto, de 2 a 4 días, y pues van a ver, puede presentarse fiebre, ay, no se ha cambiado. Bueno, esperen un poquito. Bueno, va a haber fiebre, calosfríos, o sea, compromiso del estado general, mialgias y tos con ardor traqueal. Este compromiso del estado generalizado nos dice, las guías de práctica clínica, nos dice que los pacientes cuando lleguen o se presenten a la consulta van a estar sentados, como cansados, como botados, nos menciona la palabra botados, como cuando estás muy pues débil, cansado, así nos dicen, ¿no? Van a tener una postura encorvada, van a querer acostarse en las camillas inmediatamente, no van a estar de pie. Y pues en las mujeres va a haber como que un comentario de que dice que les duele todo, ¿no? Que hasta el pelo, que el dolor igual está ubicado en el cuero cabelludo o en la raíz del cabello. Y que esto no va a ser un comentario que digan pues los hombres, ¿no? Y pues este dato de que los pacientes estén botados, de que estén muy cansados, va a ser uno de los primeros que nos va a ayudar a, a reconocer que es influenza, cuando se den, obviamente, estos síntomas. Bueno, pues como les comentaba, ahí todavía no se ha cambiado la diapositiva, pero les tengo una imagen. Y bueno, pues el periodo de latencia va a ser corto, va a ser de 2 a 4 días. Va a ser fiebre repentina de grado variable, como les había dicho, o escalofríos. Va a ser una cefalea tipo holocraniana no pulsátil. ¿Cuál es esta cefalea? Bueno, esta cefalea es como que te pongan un peso en la cabeza, ¿no? Los pacientes van a referir, por ejemplo, como esta imagen, que sienten algo en su cabeza, ¿no? Que algo como que les pesa o algo así. Y por ejemplo, la segunda imagen, pueden ver cómo está sentado y cómo está cansado, cómo se ve, o sea, cómo se ve su expresión facial y todo. Y pues va a haber una odinofagia y, como les mencionaba, el ardor traqueal, que a veces van a ser tan doloroso que se van a apretar la zona cuando tosen. Por ejemplo, como la imagen de acá abajo, la tercera imagen, que cuando tosen van a como que agarrarse su garganta. Y pues la tos puede ser seca o ruidosa, con o sin expectoración, y puede ser mucosa o coloreada. Pues los pulmones van a estar libres, la saturación del oxígeno va a estar normal, y pues la presencia de crepi o de saturación puede ser sospecha de neumonía, y esto puede causar un problema en el diagnóstico diferencial. Y las sibilancias son raras, pero pueden hacerse presente cuando haya antecedentes asmáticos. Y bueno, pues como les comentaba, el compromiso digestivo, que es muy frecuente en niños y es raro en adultos, y las mialgias generalmente es en todo el cuerpo, ¿no? Pero pues como va a haber una postura encorvada, puede ser en la zona alta del dorso, en la zona lumbar e incluso en los muslos, perdón. Bueno, y pues los signos y síntomas. Generalmente a los niños, el 60% de las infecciones pueden ser subclínicas, o sea, que no haya mayor complicación. Mientras que un grupo pequeño, pero pues importante de niños, van a presentar mucha intensidad en estos signos y síntomas e incluso pueden llegar a la muerte, ¿no? Pero pues, aunque es reducido el porcentaje de pacientes que de pacientitos o pacientes niños que pueden presentar esto, hay una probabilidad, ¿no? Y esto se debe a que el vía aérea de los niños pequeños es muy lábil y es muy propensa a que se obstruya
de que se obstruyan sus bronquios, ¿no? Y su sistema inmune es muy inmaduro, que eso los hace más susceptibles. Como les había comentado antes, la intensidad de los signos y síntomas, de los síntomas, perdón, va a ser debido a, uno, su edad y dos, qué tan maduro o qué tan fuerte esté su sistema inmune. Y bueno, pues en niños pequeños o lactantes generalmente va a haber fiebre alta, a veces va a ser problemático el tratamiento antipirético porque pues muchas veces no se va a lograr los que se busca con el tratamiento. Y pues bueno, lo de los cuadros febriles van a confundir mucho porque a veces los niños lactantes, pues había leído que son propensos a tener. Entonces, muchas veces eso va a como que a hacer más difícil el diagnóstico diferencial. Y bueno, el diagnóstico de laboratorio. A ver, déjeme Bueno, allá, regreses a la anterior, por favor. A ver, Carlos Ruiz. Sí, Préndenos tu cámara, Carlos, por favor. creo que está Quiero fallando, preguntar. pero la voy a activar. Ah, o si tienes problema, no la prendes, aunque te digamos era suficiente. A ver, todos los días, desde hace poco más de 6 meses, casi 7, oímos los datos clínicos de la enfermedad ocasionada por coronavirus. Inclusive por ahí, muy al principio, empezamos a ver las definiciones operacionales y cuando uno lee la definición operacional de influenza, pues prácticamente es la misma, ¿sí? ¿Cómo hacer para diferenciar desde el punto de vista clínico entre dos cosas que se parecen? ¿Cuáles son? ¿De qué Sería, tenemos que echar mano para intentar diferenciarlas? sería por las pruebas de laboratorio. Pues definitivamente sí, ¿no? Por las pruebas de laboratorio, pero no podríamos caer en hacerle pruebas de laboratorios a todos, ¿no? Tendríamos que decidir, eso no es bueno, ¿no? Que a todos les hagamos pruebas de laboratorio. A lo mejor para nosotros como médicos es fácil mandarle las pruebas a todos, ¿no? Pues le tendríamos que mandar a los pacientes por lo menos 2 pruebas, y si no es una, es la otra, y si no es ninguna de las dos, pues otras más, ¿no? Y bueno, eso no hay bolsillo que lo aguante, no, la medicina no se trabaja así. ¿A quién le pedimos qué? ¿Sí? Y es lo que quiero que intentemos de identificar. ¿Cuál es el primer punto para decidir sobre la probabilidad de una enfermedad de que sea una o la otra? Por ejemplo, cuando vemos un cuadro clínico como el que nos dijo ahorita Miriam, que es fiebre elevada, tos, estornudos, dolor de garganta, ahorita, hoy, en esta ciudad, ¿en qué pensamos? Coronavirus. COVID. Claro, en COVID. ¿Por qué pensamos en COVID? Si nos acaban, eso es el cuadro clínico de la influenza. Porque es la enfermedad más latente. No, está bien. El término correcto no es enfermedad latente, sino porque es la enfermedad en la que estamos viviendo un brote epidemiológico. Entonces, el primer punto que tomamos para pensar en una enfermedad es el momento epidemiológico. Y por eso les pido que revisemos el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Nos ayuda mucho en pensar en la primera posibilidad. Ahorita, conforme se vaya acercando diciembre, enero, cuando veamos un cuadro clínico como este, donde el paciente se ve muy enfermo, que tiene gran ataque al estado general, que tiene un inicio abrupto con fiebre elevada de difícil control, vamos a empezar ya a pensar en dos cosas, ¿sí? Y vamos a tener que decidir qué hacemos primero. Al día de hoy, estamos viendo que la enfermedad por coronavirus está cayendo, pero también sabemos que puede haber otros brotes. Y que hasta la semana 39, pues tenemos prácticamente 100 casos de influenza, ¿sí? Entonces, al día de hoy seguiríamos pensando primero coronavirus y después influenza. Pero conforme se vaya acercando los meses que conocemos, que son los meses del brote, se nos va a complicar a nosotros desde el punto de vista clínico
lo que vamos a hacer. Y si por ahí se nos mete además un brote de dengue, pues se nos puede complicar más, aunque el dengue en realidad es muy improbable que dé datos respiratorios altos tan claros como los dan influenza o coronavirus. Entonces, este cuadro clínico que nos acaban de describir es el cuadro clínico común a todas las enfermedades respiratorias agudas con ciertas diferencias. ¿Cuáles son ciertas diferencias? Primero, el inicio más rápido, más abrupto. Segundo, la severidad de la enfermedad y el gran ataque al estado general. Y luego, bueno, la probabilidad de complicarse. Tanto esta enfermedad como el coronavirus se complican con mucha frecuencia de neumonía ocasionada directamente por el virus, ¿sí? Y luego complicación bacteriana secundaria sobre esa neumonía, ¿no? Entonces es así como tenemos que estar jugando con los datos clínicos, con la experiencia, con el conocimiento epidemiológico y con las pruebas de laboratorio para decidir qué camino vamos a seguir. Si ustedes ya vieron terapéutica, ya vieron las diferentes formas de llegar a un diagnóstico, pues aquí ya las estamos utilizando, si son hipotéticas, si son analógicas, si son bayesianas. Generalmente le metemos todo, ¿sí? Dependiendo de cuál es la habilidad que tenemos en un momento dado. Muy bien, Carlos. Adelante, Miriam. Bueno, pues hablando un poquito del diagnóstico diferencial, pues nos menciona que la diferencia entre influencia A versus B, pues no es prácticamente clínicamente imposible, ¿no? Porque los cuadros clínicos y depende mucho del sistema inmune del paciente, ¿no? Entonces, los exámenes de laboratorio van a ser ya los que definan esto entre estos dos tipos. Y bueno, pues entre la amigdalitis aguda, van a producir síntomas parecidos, pero en el examen de la faringe se van a ver pus y van a ver ganglios submaxilares inflamados. Esto es lo principal que nos va a diferenciar entre el cuadro general de la influenza. Y pues con la neumonía bacteriana, este es un poco más difícil el diagnóstico diferencial porque tiene síntomas muy similares, pero como les mencionaba, el ardor traqueal, o sea, el ardor cuando toses, cuando el paciente se toca la garganta, pues eso va a ser el principal signo que como que vamos a hacer que nos guíe más para la influenza y no hacia esta neumonía bacteriana. Bueno, pues en el diagnóstico de laboratorio, este es un PDF. Deje eso, ¿no? Déjeme la anterior. Ah, ok. Por favor, ¿sí? Listo. Muy bien. Aquí nos ponen en este cuadro las principales enfermedades, porque no es una, son un montón, sobre las cuales hay que diferenciar la influenza, ¿sí? Pero además en este cuadro nos dice que una de las complicaciones más frecuentes de la influenza es la neumonía. Y aquí ya tenemos un segundo problema. ¿Cómo diferenciar entre la neumonía ocasionada por el virus de la influenza, cuyo tratamiento son antivirales, o una neumonía que va a complicar secundariamente a la influenza, que generalmente son de etiología bacteriana y cuyo tratamiento es pues radicalmente diferente? A alguien se le podría ocurrir, pues le damos de todo, ¿no? Como se hace en muchos lugares. Total que el paciente lo aguanta todo, ¿no? El bolsillo lo aguanta todo, pero las veces que damos tratamiento para todo también aumentamos la posibilidad de que existan complicaciones por todo lo que estamos haciendo. Así que no es válido darle tratamiento para todo. Entonces, sí tendríamos que ver cómo diferenciamos entre una cosa y la otra. Sí, afortunadamente existen pruebas de laboratorio muy precisas y muy exactas que nos permiten diferenciar entre situaciones virales, como en el caso de coronavirus influenza, pero no para las diferentes neumonías. Ahí tendríamos que echar herramientas de otros
de otras cosas, y cuando toquemos el tema de neumonía nos vamos a regresar un poquito acá, porque vamos a ver el tema de neumonía viral o neumonía intersticial y neumonía bacteriana, y vamos a ver cómo intentamos hacer el diagnóstico diferencial entre lo que probablemente sea viral y lo que no sea viral o aquellas neumonías raras. Entonces, ahí es donde vamos a volver a tocar este tema, pero vale señalar que aquí es muy común, como sucede en coronavirus, que el paciente, además de los síntomas respiratorios altos, presente síntomas respiratorios bajos ocasionadas por el virus o por una complicación o una sobreinfección por otro agente etiológico. ¿Sí? Voy a quitar sus diapositivas, Miriam, no las saque usted de ahí, de donde las tiene, para que veamos. A ver. A ver dónde lo puse. Para que veamos este diagrama de flujo que está en la guía de práctica clínica de influenza, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es que la piedra angular para empezar el diagnóstico es los datos clínicos del paciente que puedan ser sugestivos de influenza, que es lo que nos sugiere en influenza, la severidad de los datos clínicos. Aunque tenemos un problema, ya nos lo dijo Miriam, que el espectro de la enfermedad puede ser desde ser un portador asintomático del virus hasta un cuadro clínico muy leve donde no sospechemos influenza, hasta los cuadros clínicos típicos que son los que nos hacen pensar en influenza, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que si algún paciente tiene tos, fiebre respiratoria, mialgias y cefalea, deberíamos pensar en la posibilidad de influenza, pero aquí hay un número 1 que no es precisamente para cefalea, sino se refiere a todo el bloque. Y si nos vamos aquí a donde dice número 1, vamos a ver que la toma de decisión debe basarse en los signos y síntomas de influenza y los factores epidemiológicos, ¿sí? Esto tendríamos que considerar, además de este cuadro clínico. Y luego el árbol pues nos empieza a llevar hacia algún lugar. Si tiene todos estos datos clínicos más los factores epidemiológicos y el paciente está hospitalizado, pues el paciente está hospitalizado, es obligado a hacerle su prueba confirmatoria de laboratorio, ¿sí? Si no está hospitalizado, pues sería opcional, ¿sí? Pero si el paciente no tiene los datos clínicos, ¿sí? Si tiene fiebre idiopática, síntomas respiratorios sin fiebre en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Si el paciente es de alto riesgo, si tiene neumonía o exacerbación de su enfermedad pulmonar, pues nos regresamos otra vez aquí, a la parte del, ¿verdad? ¿Sí? Porque son pacientes de alto riesgo, y estos pacientes de alto riesgo, aunque no parezcan tener un cuadro clínico compatible con neumonía, si estamos en el momento epidemiológico, lo debemos regresar al lado izquierdo para investigarles, porque aquí la evolución de la enfermedad podría ser diferente, ¿no? Pero si el paciente no tiene datos clínicos compatibles de neumonía, no tiene y no tiene factores de riesgo, pues no se hace la prueba, ¿sí? Se investigan otras etiologías y se dan otros tratamientos, ¿no? En el papel es algo fácil, pero aquí del lado derecho de este diagrama dejaríamos afuera a todos aquellos pacientes de influenza cuyo cuadro no fue típico o cuyo cuadro clínico fue leve, pero no importa, porque sabemos que esos van a evolucionar hacia la mejoría habitualmente, ¿no? Entonces, esta es la manera en que desde el punto de vista clínico trabajamos y cómo le hacemos para decidir si al paciente le hacemos una prueba, que es una prueba que cuesta, que no está disponible en todos los lugares, o optamos por darle un tratamiento sintomático o de plano, si estamos en un brote elevado de la enfermedad, con el cuadro clínico sería suficiente para que le demos el tratamiento antiviral.
Sígale, Miriam, por favor. Miriam, ¿Ya pueden ver algo? no, todavía no. Bueno, pues Todavía no la vemos. ¿Sí? todavía no. Oh, es que me parece que ya sale. O sea que A ya ver, tengo. entonces, déjenme ver. No, hay que esperar un ratito. Mm, Bueno, la voy a descartar. Vuelva a poner. ok. Ya, ya se está Sí, cargando. ya está cargado. Bueno, pues por el diagnóstico de laboratorio, pues hay varios test. La verdad no investigué el precio, No porque importa. pues, Todo lo que sea pero, PCR cuesta mucho. Y ajá, los o sea, demás los, cuesta caro. sí. Bueno, pues hay un test rápido o por inmunocromatografía, que tiene buena sensibilidad y tiene buena especificidad. Y esto, pues, es como que el más factible para descartar si es A, B o si es cualquier otra enfermedad, ¿no? Y pues está listo en pocas horas. Generalmente es el que te hacen cuando vas a la clínica y están Ya no lo oímos. A ver, mire, aleje un poquito de su micrófono. ¿En dónde se quedaron? Ay, Nos quedamos desde el principio. perdón. Hay una prueba rápida en papel que tiene Ah, una moderada sensibilidad y una buena especificidad. ¿Sí? sí. ¿Qué quiere Y decir eso? Que la prueba sirve mejor para detectar a los que no tienen la enfermedad que los que sí la tienen. Eso quiere decir que tenga moderada sensibilidad y buena especificidad. ¿Sí? Y luego sí. nos hablaba de la inmunofluorescencia indirecta, que tiene mejor sensibilidad, pero además es más cara, más lenta. ¿Sí? Es una tinción de anticuerpos en una muestra tomada de la garganta que nos permite evidenciar la presencia de antígenos virales. Y por último, la prueba de la RT-PCR en tiempo real, ¿sí? Que nos puede evidenciar, no nos puede, nos evidencia la presencia del virus. Esas son Sí. las tres formas que tenemos que, bueno, existe una más, la serológica, la medición de anticuerpos Ah, específicos por diferentes técnicas. La técnica más usada es ELISA, pero puede ser otra, ¿sí? Que nos mide la presencia de anticuerpos totales, IgE o IgM, la presencia de IgM o la presencia de IgG. ¿Sí? ¿Ya se escucha? ya, Ya, adelante. segundo ya. Bueno, pues para el diagnóstico clínico, eh, el que se había dicho por la prevalencia, esto por ejemplo, en pediatría, de que pues los síntomas gastrointestinales y muchas cosas que se van a notar al inicio, pero que no es 100%
100% fiable. No podemos decir, bueno, este paciente tiene influenza solo por el diagnóstico clínico, sino que sí realmente va a ser necesario un diagnóstico de laboratorio para descartar, porque el tratamiento, pues si bien en la influenza es sintomático, igual tienen, por ejemplo, los que les había comentado, los medicamentos que les había comentado, pues los antivirales, hay muchos antivirales que pues si se los das al paciente pero no tiene influenza y tiene, por ejemplo, neumonía bacteriana, por el simple hecho de ser bacteriana, pues no le va a hacer nada y va a seguir con su enfermedad, pues, o sea, no le vas a hacer nada al transcurso de su enfermedad, ¿no? No se ha cambiado. Bueno. Bueno, Bien, aquí yo quiero comentarles pues, Miriam, déjeme, una cosa importante respecto al diagnóstico, ¿no? Lo que vimos en el diagrama de flujo es una manera de intentar hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico y seleccionar a qué paciente le vamos a hacer una prueba de laboratorio, ¿sí? Para decidir si le damos solo tratamiento sintomático o le damos tratamiento antiviral, aunque no es lo único que hay que considerar para dar un tratamiento. Ahorita vamos a ver qué son las cosas que consideramos para dar un tratamiento antiviral. ¿Sí? Porque aunque hagamos el diagnóstico de influenza, no necesariamente obliga a la que le demos un tratamiento antiviral, ¿sí? Sino que tiene que tener ciertas condiciones. ¿Sí? Y respecto al diagnóstico de laboratorio, pues tenemos las tres pruebas, la prueba rápida. Y la prueba rápida lo que nos detecta básicamente es la presencia de anticuerpos, las pruebas serológicas que detectan anticuerpos y las pruebas que nos hacen evidente el genoma del virus, PCR, habitualmente PCR en tiempo real. Aquí es muy importante que sepan que las pruebas que nos demuestran la presencia del genoma viral o de antígenos virales, ¿sí? Como puede ser la inmunofluorescencia, son útiles la primera semana de la enfermedad, que es la etapa de la enfermedad en la cual la réplica viral es más alta y por lo tanto también la presencia de su genoma o de sus componentes son muy altos y es más fácil ponerlos en evidencia a través de las diferentes pruebas de laboratorio. Sin embargo, cuando se va alejando la enfermedad más allá de la primera semana, la sensibilidad la sensibilidad de estas pruebas que nos demuestran la presencia del genoma o de sus componentes antigénicos va perdiendo valor porque la réplica viral va disminuyendo, porque la respuesta inmune empieza a aparecer y esa respuesta inmune empieza a contener la réplica viral. Entonces, a partir de la segunda semana, empieza a aparecer la utilidad de las pruebas serológicas que no hay en la primera semana, porque habitualmente la primera semana todavía no hay anticuerpos. Entonces es muy importante que consideremos esto y lo vamos a ver a lo largo de todas las clases, que el momento serológico es diferente al momento virológico y que el momento serológico es que hay que interpretarlo. Si es IgM nos habla de algo agudo, si es IgG sin IgM nos habla de algo subagudo o crónico, inclusive efecto de vacunación, y así tendría. Y por eso la siguiente clase vamos a empezar a poner casos clínicos donde practiquemos cómo interpretamos las pruebas de laboratorio a la luz de un cuadro clínico. ¿Sí? Sígale, amigo. bueno, pues con respecto al tratamiento, pues mejor es un manejo sintomático, ¿no? Pero esto debe ser muy crítico y cuidadoso. Lo mejor es, o sea, sí, ¿a qué me refiero con que debe ser cuidadoso y crítico, ¿no? De que si estás viendo que el paciente no necesita, porque no es más que una simple, o sea, tiene un cuadro débil, no deberías de estarle recomendando esto de antivirales o medicamentos que no le son útiles, ¿no? Pero sobre todo aislamiento, hidratación, alimentación muy liviana
y que se controle la fiebre. Eso sí, es algo muy importante que se debe aconsejar, que haya mucho control de la fiebre. Y pues que no se usen, obviamente, antibióticos profilácticos. Por eso se insiste mucho en diferenciar qué tipo de enfermedad es, porque pues usar antibióticos profilácticos es muy mala idea. Y bueno, pero ya hablando de los antivirales que tenemos para la influenza, pues unos para la inhibición de la neuramidasa es el esaltamir y la samamivir. Y parecen Y trabalenguas. bueno, sí, y Oseltamivir y sanamivir, ¿sí? sí, Oseltamivir y sanamivir. ok, esaltamir. Y Trabalenguas. bueno, sí, un poco. Y bueno, después tengo puesto el A ver, cuadro que las está dos. en el arte. Déjeme las dos y regréseme a la anterior. Ah, ok. Vamos a hablar de a quienes sí o sí le damos tratamiento, a quienes no les damos tratamiento y a quienes diferimos el tratamiento, ¿sí? Voy a dejar que termine y después voy a poner un diagrama de flujo referente al tratamiento, pero se los voy a decir ahorita. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con datos clínicos de influenza y estamos en el momento epidemiológico más alto de influenza y el paciente está dentro de las primeras 48 de iniciado el cuadro clínico, a ese paciente, aunque no lo tenga confirmado, si tiene factores de riesgo, le debo dar tratamiento sintomático y tratamiento antiviral. Me regreso. Paciente con cuadro clínico compatible de influenza, momento epidemiológico de influenza y presencia de factores de riesgo altos para complicaciones, o sea que sea un inmunocomprometido, un viejito, ¿sí? O un niño muy pequeño. A esos, aunque no le confirmemos el diagnóstico, estamos autorizados para darle el tratamiento sintomático, pero también el antiviral, en lo que averiguamos. A veces ni siquiera tenemos que averiguar. ¿A quién no le daríamos tratamiento con antiviral? A los adultos jóvenes sin factores de riesgo, con cuadros clínicos leves o moderados y sin evidencia de complicaciones. A esos no les daríamos tratamiento, aunque confirmemos el diagnóstico de influenza, porque sabemos que en la mayoría de los casos, ¿sí?, el paciente va a evolucionar hacia la curación. ¿A quién también le daríamos sí o sí el tratamiento antiviral? A los que tienen evidencia radiológica de neumonía viral y de preferencia estén dentro de las primeras 48 horas de haber iniciado la enfermedad. ¿Por qué 48 horas? Porque a las 48 horas, cuando se da el tratamiento dentro de las primeras 48, 72 horas, es cuando se ha demostrado que la eficacia del antiviral es mejor. Esto no quiere decir que nunca se la demos después. Tendríamos que considerar cada paciente por individual para decidir si después de las 48, 72 horas y una vez que se confirme el diagnóstico de influenza, le daríamos el tratamiento. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico y está en tratamiento, que está activa su enfermedad y está en tratamiento con prednisona, que es con corticosteroides, y además tiene inmunomoduladores, o sea que su respuesta inmune está abatida. Y el paciente llega a consultar conmigo con un cuadro clínico compatible con influenza de una semana de evolución. Entre comillas, ese paciente ya está fuera del rango en el que el tratamiento es más efectivo. En estas condiciones donde el paciente corre grave riesgo de complicaciones, a pesar de que sabemos que la eficacia del tratamiento ya no está en su mejor momento, deberíamos darle tratamiento. O sea que no podemos ser cuadrados con la indicación y tendríamos que considerar a cada paciente individualmente. Supongamos que otro caso hipotético, y eso les voy a poner ejemplos. Tenemos un paciente adulto joven sin factores de riesgo que llega con un cuadro típico de influenza a consultar con nosotros.
pero además tiene dificultad respiratoria y en una placa le observamos un infiltrado intersticial. O sea, sospechamos que tiene influenza más neumonía por influenza. A pesar de que es un adulto joven, sin factores de riesgo, al tener esas dos condiciones, y aunque esté en el border del momento ideal para el tratamiento, a este le tendríamos que dar tratamiento. Entonces son estas cosas que tenemos que considerar cada vez que tomemos un paciente y lo evaluemos a la luz del diagnóstico. Tendríamos que decidir si le damos o no tratamiento, y si no se lo damos, ¿por qué no se lo damos? Justificarlo, ¿no? Porque si el paciente no le va bien, también seríamos sujetos de que nos cuestionen nuestro acto médico e inclusive de que nos demanden, ¿no? Sígale, Vivian, por favor. Bueno, pues como les comentaba, igual el Kumate nos daba, por ejemplo, para estos casos que mencionaba el doctor, pues el medicamento, el tratamiento o la profilaxis, ¿no? Dependiendo de los años, del peso, de si es un recién nacido, un adulto o un niño, ¿no? Y bueno, pues como les había comentado, eh, la influenza tal vez no sea grave en todos los casos, pero sí puede llegar a ser pues mortal, ¿no? Y entonces hay ciertos criterios de gravedad que deben ser tomados en consideración para saber si el paciente debe o no hospitalizarse, ¿no? Meterse a hospitalización. Bueno, pues uno de los criterios de gravedad es apnea, o sea, frecuencia respiratoria menos de 26 por minuto, No, de hipotensión. más de 26, Miriam, de más de 26. Ay, perdón, más de 26, perdón. Más de 26, o Más sea de que ya 26. empieza a respirar rápido, ¿no? Ups, sí, sí, sí. Bueno, hipotensión, menos de 90 milímetros de mercurio. Sí. De la Disnea, sistólica. De la de la, sistólica. de la sistólica. Sí, presión arterial sistólica, menos de 90 milímetros de mercurio. Disnea, cianosis, hipoxemia, o sea, la saturación de oxígeno menos del 90%. Y pues de que haya una consulta repetitiva y que ya se note un deterioro clínico, ¿no? Bueno, pues la prevención. Si se dan cuenta en esta diapositiva que nos pone Miriam, se parecen mucho los criterios que estamos utilizando ahorita para ingresar a los pacientes con coronavirus. Hay criterios que por sí solos obligan a que el paciente ingrese. Por ejemplo, alguien que respira 26 veces por minuto, si tiene solo ese criterio, pues quizás no sería necesario ingresarlo si es un paciente joven, si le podemos dar tratamiento en casa, ¿sí? Si no tiene evidencia de otra cosa más que eso. Pero sin embargo, por ejemplo, la hipotensión arterial sistólica de 90 o menos, en cualquier paciente con cualquier enfermedad, obliga a su internamiento, porque prácticamente está en estado de choque. Entonces aquí ya no importa la enfermedad, ¿sí? Con este criterio ya cualquiera entra, ¿sí? Con cianosis también cualquiera entra. Cualquiera que ya esté morado, seguramente saturación de O2 de menos del 90%, y eso cualquiera que sea la enfermedad obliga a ingresarlo. Si no tiene cianosis, pero si su saturación es de menos de 90, pues es cuestión de tiempo para que tenga cianosis, también hay que ingresarlo, ¿no? Entonces hay datos allá que son mandatorios de internamiento, cualquiera que sea la enfermedad, y otros que tendríamos que evaluar en función de la enfermedad que tenemos y de qué esperaríamos con eso. Le voy a poner un ejemplo de la frecuencia respiratoria. Si tengo un paciente asmático y tiene 26 de frecuencia respiratoria, pues a lo mejor ese paciente no lo ingreso por su frecuencia respiratoria. ¿Sí? Le doy tratamiento ambulatorio y lo cito o le hablo después para ver cómo está, ¿no? Pero si tengo un paciente con 20 de frecuencia respiratoria y le tomo una placa y tiene una zona de consolidación pulmonar, aunque tenga 20 de frecuencia respiratoria, ese paciente lo tendría que ingresar. Entonces, lo que nos están poniendo aquí entre los criterios de gravedad son criterios de gravedad de la enfermedad, pero no necesariamente son los únicos. Habría que ver
toda la condición general del paciente, ¿sí? Pero sí, que muchos de los que están aquí obligan a ingresar al paciente, cualquiera, casi cualquiera el que sea su diagnóstico. Adelante, Miguel. Bueno, pues hablando un poco de la prevención, pues igual van a notar que pues son muy parecidos, si no iguales a los del COVID, ¿no? Pues la vacunación es muy importante. La vacunación, mencionan que la vacunación debe ser frecuente y pues como había mencionado y como muchos bien saben, pues tiene que ser anual porque cambia y eso no te exenta al 100% porque no se sabe qué cepa va a ser la que nos dé la enfermedad, ¿no? Porque podemos estar vacunados contra la H1N1, pero si te contagias con la H1N3, pues te va a dar la enfermedad. Puede o no que te dé la enfermedad, ¿no? Bueno, y pues igual el aislamiento, prevención de contactos, el lavado de manos, el alejamiento de pacientes que ya sabes que tienen influenza o tienen sospecha de influenza. Igual debe de haber una adecuada alimentación, hidratación, evitar cambios bruscos de temperatura, enfriamiento y procurar una correcta ventilación de los espacios, ¿no? Para que haya mayor flujo del aire y que, pues, en dado caso que haya una buena esto de aireación la habitación donde estás, ¿no? Y pues bueno, igual como imagencita, pues uno de los folletos que salían cuando hubo esta pues pandemia del 2009, estos son los que habían por todas partes, ¿no? Como los que hay ahorita por el COVID. Bueno, hablando de la vacunación en sí, pues es el método más efectivo para pues prevenir muertes y morbilidad grave causada o sea secundaria por esta infección al virus de influenza. Bueno, pues ¿cuál es nuestra población objetivo, no? Pues nuestra población objetivo son las embarazadas a partir de la semana 13 de gestación. Niños y niñas entre 6 y 23 meses y personas de 65 años o más. Pues trabajadores avícolas y de criaderos de cerdos, porque como ya les había dicho, pues el tipo A puede infectar tanto a aves como a cerdos. Entonces, por eso es muy importante vacunar a estas personas, porque pues puede ser que sin darse cuenta tengan esta enfermedad, ¿no? Y pues bueno, igual mencionaba el libro que los extremos etarios son muy importantes y las personas que deben de vacunarse o si deben de vacunarse, porque es muy importante, son las personas que tengan diabetes, cardiopatías, obesidad mórbida, VIH, insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, insuficiencia renal en diálisis, insuficiencia hepática crónica, enfermedades autoinmunes y pues enfermedades pulmonares crónicas, neuromusculares congénitas o adquiridas y cáncer en tratamiento, ¿no? Por cualquier tipo de tratamiento pues porque estos pacientes son gente inmunocomprometida, ¿no? Entonces, pues es muy importante pues darles esa vacunación y esa prevención. Bueno, pues hablando de pues cuándo hay más posibilidad para que haya riesgo, ¿no? Que se convierta ya en la influenza se vuelva más riesgosa, pues es como les había dicho, es casi lo mismo como cuando se recomienda vacunarse, ¿no? Por esto mismo, porque puede empeorar más la influenza y puede dar cuadros clínicos muy graves e incluso llegar a hospitalización y muerte, ¿no? Pues son los embarazos, la inmunodepresión, diabetes mellitus, esto de las enfermedades pulmonares, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, insuficiencia cardíaca, daño pulmonar crónico, obesidad mórbida, es decir, un IMC mayor de 40, un daño hepático crónico, insuficiencia renal crónica, daño muscular, epilepsia y una edad mayor a 60 años. Y bueno, pues en los niños que tienen más riesgo, pues son los que tienen asma, diabetes, cardiopatías congénitas, que estén inmunodeprimidos, que tengan insuficiencia renal crónica,
daño pulmonar crónico o alguna enfermedad como enfermedades neuromusculares o epilepsia. Y bueno, pues al final, o sea, ya para finalizar, pues les puse la imagen con la historia, o sea, el cuadro de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Que es la influenza, de la influenza. Y pues bueno, podemos ver que en el periodo prepatogénico, pues el huésped puede ser cualquier persona entre 6 meses, 2 años y adultos mayores de 65 años. Estas son las edades etarias que son más vulnerables, ¿no? Y pues el virus, acá bueno, puse el ejemplo de que sea el tipo AH1N1, ¿no? Pero puede ser cualquiera, puede ser esto de cualquier subtipo. Y pues bueno, el ambiente generalmente pues no es mayores a 27 grados y puede quedarse en superficies sólidas 1.5, ¿no? Y bueno, en el periodo patogénico, como ya habíamos visto, puede ser fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal, escalofríos, dolor de ojos, fatiga, pérdida de apetito, problemas respiratorios, dolores de cabeza y de cuerpo. Y pues la enfermedad en sí puede ser gripes que se presentan de manera brusca entre las 18 y 72 horas ya del contagio, ¿no? Y pues hay mucho de humano a humano y pues la incubación del virus es de 24 a 48 horas. Y pues una de las complicaciones más frecuentes y más fuertes de la influenza es la neumonía, ¿no? Y bueno, pues el periodo postpatogénico, la cronicidad, pues va a haber un agravamiento de las afecciones crónicas. Por lo mismo les había mencionado de que es muy importante que se vacunen en personas con enfermedades crónicas, ¿no? Porque pues van a agravarse o hay un riesgo de que se agraven, ¿no? Y pues bueno, generalmente la recuperación pues va a ser, o sea, va a ser normal, ¿no? No se va a necesitar ningún tratamiento o ninguna otra trabajo de, pues, por ejemplo, de rehabilitación física o rehabilitación farmacológica en sí. Y bueno, pues secuelas, puede haber inflamaciones como miocarditis, encefalitis o miositis, ¿no? Y pues una insuficiencia renal y respiratoria. Y muerte, pues puede ser en 0.5, es importante, ¿no? Prevenir esto. Y pues generalmente las muertes ocurren en personas mayores a 65 años de edad. Y bueno, pues en la prevención primaria, pues lo más importante es la promoción de la salud, ¿no? Como ya les decía, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse nariz y boca al estornudar, o sea, toser con el pliegue del codo, o sea, toserle al pliegue del codo, lavarse las manos cotidianamente, pues evitar lugares concurridos pues bueno, la prevención temprano sobre todo. Y pues Vamos, ya la prevención Miriam, terciaria. déjeme hacerle una observación ahí. En la prevención primaria está bien, perfecto, promoción para la salud, pero aquí le faltó la protección específica. ¿Sí? ¿Qué es la vacuna? Ay, ¿qué pasó ahí? Sí, Sí, nada más para que la agregue, porque es muy importante que identificamos aquellas enfermedades que sí, tienen vacunación y que deberíamos considerar si la usamos o no la usamos. Por ejemplo, hace un rato nos habló de las políticas de vacunación y entre las políticas de vacunación pues no se contemplan los adultos jóvenes sin factores de riesgo, ¿sí? Pero esas políticas pueden cambiar. Por ejemplo, ahorita si yo fuera el que rige este país, yo vacunaría a todos los que se pudiera contra influenza, tratando de evitar que se me monten dos enfermedades que se parecen mucho, que me pueden saturar a los hospitales o que me pueden meter en un problema diagnóstico. Y al cambiar la política de vacunación, y al vacunar a todos indistintamente, a todos los que se pudiera indistintamente, pues me evitaría un problema de salud adicional al que ya tenemos ahorita.
Entonces es muy importante que complete el cuadro y que le ponga ese otro aspecto de la protección específica que sí existe en esta enfermedad y que lamentablemente en otras pues no existe, ¿no? ¿Sale? Sí, Y nada más sí, para que no siga con el detalle del cuadro, porque todo esto ya nos lo dijo, ¿sí? La otra cosa que le faltaría a su diagrama es el horizonte clínico, ¿sí? Ahí donde está periodo patogénico, ¿sí? El periodo patogénico tiene un renglón horizontal donde dice horizonte clínico. O sea que la enfermedad empieza antes de que haya signos y síntomas y llega un momento en que la rebasa. Esas son las únicas dos cosas que le criticaría al diagrama que está bien, ¿no? Pues habría que poner en algún lugar el horizonte clínico. Aquí, a ver si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor? No creo, no lo ven. ¿Sí? En una línea horizontal que divida el periodo patogénico en un cuadrito de abajo que diga antes de los síntomas y después. En realidad está bien, ¿no? Sí, ok. sí, y Y está más que claro. Sí. bueno, pues por mi parte, pues eso sería todo. No, está muy bien, Miriam. Sí, salvo esos detalles, está bien. Voy a compartir mi pantalla ¿sí? Para mostrarles algo que quiero que tengan ustedes, que lo tengan a mano, que lo revisen. ¿Sí? Que este es el diagrama de flujo que está en la guía de referencia rápida de influenza. Y ahorita les muestro dónde está disponible para que los siguientes busquen la guía cuando la tengan. Y entonces esta es la guía para dar tratamiento, ¿sí? Y para referir al paciente. Es muy importante que ustedes ahorita lo que aprendan es a sospechar la enfermedad y a decidir con quién se quedan y con quién no se quedan y se va a otro nivel de atención, ¿no? Entonces, en este diagrama de flujo vemos dos cosas, a quién sí tratar y a quién referir. Y lo que estamos viendo arriba en la parte del diagrama, no lo están viendo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ya lo están viendo? Sí se ve. Sí Sí. se ve. Sí, Bien, bien. Cuando estamos ante un caso sospechoso, ¿sí? Y ya lo llamamos sospechosos porque nos basamos en los signos y síntomas, vamos a irnos del brazo que dice sí. Si el paciente es sospechoso por sus signos y síntomas y por su momento epidemiológico, ¿sí? La siguiente pregunta es si el paciente tiene datos de compromiso pulmonar a la exploración física, o sea, aquello de que 26 o más de frecuencia respiratoria, cianosis o desaturación por oximetría de pulso. Si tiene estos datos clínicos, al paciente hay que hospitalizarlo. Ya nos lo había dicho Miriam, ¿sí? Y hacerle una prueba de RT-PCR e iniciar tratamiento antirretroviral. Aquí sí o sí, haces todo simultáneamente. Si el paciente no tiene datos de compromiso pulmonar, no se hospitaliza, ¿sí? Pero es opcional iniciarle tratamiento, ¿sí? Antirretroviral. Se hace uno la pregunta. Al 10% de los sospechosos se les haría prueba de PCR para confirmarlo, ¿sí? Y habría que notificar a todos los casos sospechosos, ¿sí? Si el paciente no tiene signos y síntomas de la enfermedad, pero estamos en un momento epidemiológico, ¿sí? El paciente tiene datos de desaturación, articulación pulmonar, complicaciones asociadas probablemente a la influenza. Si los tiene, hay que hacerle su prueba de PCR e iniciarle en cualquier momento, y notificarla a la autoridad. Y si no las tiene, pues entonces hay que considerar otras etiologías, ¿sí? Entonces, y aquí nos ponen 48 horas. ¿Por qué 48 horas? Porque es el límite que los especialistas, los expertos y los estudios dicen que es el momento en que funciona mejor el tratamiento. Pero les vuelvo a decir, esto podría tener excepciones y hay que considerar a cada paciente. Muy bien. Ya nada más para finalizar la clase, voy a entrar al portal.
al portal del curso. ¿Sí? A ver dónde está el portal del curso. Muy bien. Para que cotidianamente entren aquí a buscar cosas. Esta es la parte de recursos del portal del curso. Y aquí dice Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Cuando le pican, les abre una ventana que les lleva al sitio de la Secretaría de Salud donde está el boletín. ¿Sí? Y aquí está el histórico, que son del 1981 a 2019, y la semana actual, que es la semana epidemiológica 40. Fíjense, hace un rato entré y bajé la 39, ahorita ya pusieron la 40. Le pican acá y aquí bajan la semana 40. Aquí bajan la 39, la 38, la 30. Pero no es necesario, con que bajen la 40 es suficiente. Entonces esto es algo que quiero que por favor revisen para que aporten esos datos. ¿Sí? Y el otro es las guías de práctica clínica. Pican acá, les abre la ventana donde están las guías de práctica clínica y aquí están todas, ¿sí? De una manera rápida de buscar, esa que dice search, buscador, y uno le pone la patología, neumonía, ¿sí? A ver, algo escribí mal, bien, ponerle sus acentos, y aquí está. ¿Sí? Aquí están las guías que tenemos de neumonía. Siempre que haya una guía de referencia rápida, esta que dice es RR, que está basada en la otra, revisen la RR porque la RR tiene las cosas sintetizadas. Pero si no, pues revisen la otra, ¿no? Entonces, les pediría que siempre se basen, sobre todo en los aspectos de diagnóstico, tratamiento, ¿no? Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. No nos alcanzó de ver lo demás. La siguiente clase vamos a ver los otros dos temas que hacen falta. Vamos a empezar a hacer ejercicios de toma de decisiones y de casos clínicos. ¿Sí? Pues ya no hay tiempo, tienen 3 minutos para estirarse y meterse a su siguiente clase. Nos veríamos el siguiente lunes a partir de las 7:10. Muchas gracias, Doctor, doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias, Que doctor. tenga buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Que tenga un fin de semana.